Espero estén muy bien. Vamos a hacer una presentación complementaria para terminar esta serie de videos sobre el tema dividendos. También hay una de presentación de Flavio sobre recompras. Con esto vamos a ir cerrando algunas presentaciones que acompañan la lectura del tema dividendos. Así que bueno, vamos a enfocarnos esta vez sobre la cuestión de las teorías que vinculan el pago de dividendos, el pago al accionista, con el valor de la empresa. ¿Se acuerdan que en la presentación del tema habíamos comentado que había, a grandes rasgos, tres posturas respecto a la relación entre el pago de dividendos y el valor de la empresa? Muchos libros han tenido en los capítulos sobre dividendos títulos como la controversia de los dividendos. Ha habido famosos artículos de Dividend Puzzle que relacionaban este tema tan controvertido respecto de cuál es la relación, qué debería hacer una empresa respecto de sus pagos al accionista para poder maximizar el valor del negocio. Habíamos dicho ya en una presentación que a grandes rasgos había una escuela de pensamiento vinculada con los trabajos de Modigliani y Miller que postulaban la irrelevancia de la política de dividendos, es decir, no afecta el valor de la empresa. Había otra escuela de pensamientos más amiga del pago de dividendos que favorecía o que presuponía que las empresas, cuanto más dividendos pagaran, iban a lograr mejores valuaciones por este efecto positivo entre los pagos a los accionistas y el valor de la empresa. Y había otra escuela de pensamiento, otra vertiente, que indicaba lo contrario, que el efecto era negativo y fundamentalmente relacionado, vinculado con un efecto impositivo adverso que tienen los pagos de dividendos en algunas jurisdicciones, en algunos momentos. Esto no es que pase en todos lados en términos de cómo están grabados los dividendos en relación a otras ganancias. Vamos a describir un poquito más este tema de la irrelevancia de los dividendos, que es la propuesta que hacía Modigliani y Miller, en un contexto de supuestos que hay que tomar con cuidado. Entonces, cuando no hay impuestos, no hay costos de transacción, acá hay otros supuestos que hay que considerar importantes, como que las acciones están correctamente evaluadas y reflejan el valor intrínseco del negocio y que las retenciones de utilidades no se usan en proyectos que destruyan valor. Cuando se dan estas situaciones, todas las reinversiones se aplican en proyectos, digamos, que ganen el costo de capital. Dice, en ese contexto, la política de dividendos es irrelevante porque los accionistas pueden de alguna manera desarmar o deshacer el pago que está haciendo la empresa si no es el pago de su conveniencia o de no le gusta, digamos, ¿no es cierto? No es de su gusto. Supongamos que una empresa paga 5 pesos por acción, acá en el caso que ubicamos acá abajo, como de alguna manera para ilustrar. Si la empresa paga 5 por acción, y esto tiene un valor de 100, dice, ¿qué pasa si yo voy a recibir como accionista un dividendo de 5, pero yo no quería, preferiría no recibir dividendos si ese dinero quede reinvertido en la empresa? Bueno, si yo no tengo costo de transacción, si la empresa le da, no altera en nada, y esto es un supuesto también fundamental, no altera en nada su flujo de fondos operativo, es decir, pagar más o pagar menos, no altera en nada la manera en que conduce el negocio en la fase operativa y el flujo de fondos disponible a la operación
se mantiene totalmente inalterado. Si yo no quiero los dividendos y los recibo y tengo los 5 pesos en la mano, lo que hago es agarrar esos 5 pesos y recomprar, o sea, comprar acciones de la empresa. Si no hay costos de transacción, no tengo ningún problema, vuelvo a tener todo el capital invertido en la misma empresa. Entonces, de alguna manera, deshice ese pago sin ningún tipo de problemas. Y si quiero 20 pesos de dividendo y la empresa pagó solo 5, ¿cómo hago para hacerme de 15 pesos más? Y vendo acciones por los 15 pesos que no estoy recibiendo. Dice, ¿y a qué precio las vendo? Y acá tenía el supuesto de que estaban priceadas, estaban cotizando a un valor que refleje su valor intrínseco. Entonces, a nivel riqueza del accionista, le da exactamente lo mismo. El que quería pagos mayores, directamente se hace de esa liquidez vendiendo acciones, y el que no le gustaba el pago que le hicieron, en realidad no quería recibir tanto o no quería recibir nada y prefería permanecer íntegramente invertido en la empresa y todo el capital reinvertido y ganando el costo de capital que estaba ganando la empresa, la rentabilidad que está generando de sus inversiones, directamente toma el dinero del dividendo en efectivo y lo usa para comprar acciones de la empresa, y de esa manera esta cuestión de los dividendos caseros refiere a que cada uno arma, como un artesano, digamos, la política de dividendos que quiere a través de compras y ventas de acciones. Entonces, como se puede deshacer esta política mientras no altere en nada el flujo de fondos operativos, esto no habría problema. Si la empresa, imaginen, una empresa que pague muchísimos dividendos, uno diría, bueno, pero si paga mucho dividendo, y para hacer esto no debería afectar en nada la política de inversiones, la parte operativa del negocio, dice, ¿cómo cubre todos esos pagos? Debería endeudarse muchísimo. Dice, pero acá también está el supuesto, recuérdense, de que la empresa puede acceder a financiamiento también sin costos de transacción de ningún tipo. Entonces, la empresa paga el dividendo y emite acciones, si no quiere tampoco pasarse de lo que es su estructura óptima de capital. Entonces, en estos supuestos, con todo este escenario, lo que nos está diciendo es, cuidado, y al igual que hablábamos en la estructura de capital, la gran moraleja de Modigliani y Miller es lo que manda es la decisión de inversión, mientras esos flujos no se alteren por la política de pagos, acá no hay demasiado impacto en el valor de la empresa. Entonces, estos temas son los que están vinculados con esta postura de irrelevancia de los dividendos relacionados con los trabajos de Modigliani y Miller. Luego teníamos la escuela de análisis que indicaba que los dividendos son buenos, es decir, que había una relación positiva, que las empresas donde pagan más dividendo, el mercado las premia de alguna manera con mayores valores. Esto es una teoría que no tiene tanto sustento, lo que se conoce como la teoría del pájaro en mano, por un lado, que tiene que ver con suponer que los accionistas prefieren, dentro de su rendimiento total, un mayor componente de rendimiento de dividendos y no tanto de la mano de lo que era el otro componente, que es la ganancia de capital. ¿Por qué? Y porque los dividendos son más concretos, son más seguros, les aplicarían una tasa de descuento menor, justamente por esa percepción del riesgo. Entonces evaluarían mejor ese componente de dividendos más que el de apreciación de la acción, pero desde la teoría esta postura no tiene tanto sustento,
si en realidad la promesa de mayor apreciación que uno logra usando una reinversión de utilidades en buenos proyectos, si realmente hay buenos proyectos, sería bueno y crearía valor el retener ese dinero y aplicarlo a esos proyectos que crean valor. Entonces acá esta idea de que el mercado favorece el dividendo más que la promesa de apreciación de la acción, muchas veces esto no se da y las empresas que han tenido y que tienen track record de muy buenos proyectos, de crear mucho valor, no tienen problema en retener utilidades y aplicarlos a su presupuesto de capital sin ninguna penalización o muy baja penalización de mercado. Entonces, la teoría del pájaro en mano, si bien es uno de los postulados que van a ver en los libros, no tiene demasiado sustento desde la teoría financiera. Luego hay otras cuestiones que tienen que ver con las relaciones de agencia, que también son parte de estas posturas relacionadas con que un pago de dividendos puede resultar positivo para el valor de la empresa por lo que se llama su efecto disciplinador de la gerencia. En este sentido, lo que se dice, lo que significa esta postura, este análisis, tiene que ver con lo siguiente. Los gerenciadores de la empresa, los gerentes, prefieren por su vínculo con la empresa, manejarla con liquidez abultada, con holgura de recursos, sin mayores problemas, sin riesgo a su empleo, a sus perks, digamos, a sus beneficios que tienen por ser gerentes o altos directivos. No quieren poner a riesgo todo lo que es ese empleo que tienen con la compañía, con lo cual tienden a tener mayor aversión al riesgo y prefieren entonces tener elevada liquidez y abultados saldos de liquidez, y su selección de inversiones, muchas veces de proyectos, se vincula con proyectos que son relativamente poco riesgosos, pero que muchas veces no le ganan al costo de capital. Es decir, son proyectos que podrían incrementar ventas, que podrían mejorar los resultados, mejorar el EBITDA, mejorar las métricas típicas del análisis financiero que basado en la contabilidad de la empresa, pero son proyectos que no logran ganarle a la tasa de costo de oportunidad de capital. Es decir, generan mejores resultados, pero no lo suficiente como para ganarle para el accionista el costo de oportunidad del capital propio. Entonces, el efecto disciplinador de los dividendos, lo que en gran síntesis nos dice, es que si uno los obliga a los gerentes a convivir con un compromiso de pago de dividendos duro, trimestral, semestral, anual, donde realmente tienen todos los años que generar buenos rendimientos para de ahí tener liquidez y pagar efectivamente dividendos en efectivo, los obliga a ser más cuidadosos, los obliga a tener mucho más atención en los proyectos que hacen, y cuando alguna situación, tipo de negocios que tiene la empresa no rinde lo suficiente, ser mucho más agresivo en reestructurar, en vender, en reenfocar, en apretar un poco y reorientar esa unidad de negocios, mucho más, estar mucho más atento de lo que lo harían cuando los recursos son abundantes. En este sentido, todos somos mucho más laxos, si quieren, cuando estamos en abundancia de recursos, y nos focalizamos mucho más y somos mucho más activos cuando el escenario es de escasez. Entonces, acá hay otro efecto que sí tiene más sustento, que es el efecto disciplinador, que dice: en niveles moderados,
sin pagar tanto que pongan a riesgo un negocio que sea bueno, en niveles moderados y razonables, el compromiso con un pago periódico de dividendo en efectivo genera en los gerentes una atención, una postura mucho más diligente, y de ahí este nombre del efecto disciplinador que le sube la vara un poquito a los gerentes a la forma que tenemos ilustrada acá en la foto que acompaña esta pantalla. Luego tenemos un análisis que tiene que ver, los libros llaman efecto clientela, y que tiene que ver con que hay gente que le gustan los dividendos. Las empresas pagan dividendos, recompran muchas acciones, devuelven mucho dinero a los accionistas, y cuando hay un compromiso con una pauta de distribución, las empresas empiezan a tener en su base de accionistas, en su propiedad, su estructura de propiedad, los accionistas que se acomodan, que están contentos con ese tipo de postura respecto de pagos a los accionistas. Entonces, algún análisis que nos va a orientar tiene que ver, por ejemplo, con este estudio que les muestro acá y que muestra, por ejemplo, que hay algo que tiene que ver con el riesgo del negocio. Cuando vemos este beta coeficiente, el coeficiente beta, cuando uno quiere explicar, vamos a venir acá arriba, el rendimiento de dividendos en función del beta de la acción, la edad de los accionistas, la riqueza que tiene el accionista y qué pasa con las tasas de alícuota a las ganancias que aplican a los dividendos y que aplican a la ganancia de capital. Cuando vemos el beta, vemos que acá el coeficiente que tiene esta regresión múltiple es negativo, lo que nos está diciendo que el rendimiento de dividendos tiene una relación negativa con el beta. ¿Qué nos quiere decir esto? Las empresas de mayores betas, que son más riesgosas, que muchas veces están en etapas muy iniciales, son empresas chicas o que están en negocios más riesgosos, que se pagan menos dividendos por justamente esa variabilidad, inestabilidad, no se animan a comprometerse con pagos de dividendos tan altos como lo que sí hacen las empresas más maduras, más grandes. Entonces esto tiene que ver con el tipo de riesgo que tiene la empresa. Ahora fíjense que la variable que le sigue es la edad. Entonces fíjense que nuestro rendimiento de dividendo tiene un coeficiente positivo en relación a la edad. Entonces los accionistas de mayor edad se relacionan más con las empresas más pagadoras de dividendos. Esto quiere decir que las empresas que pagan mucho dividendo ya tienen o atraen inversores que tienen más edad. ¿Por qué? Porque en su etapa de la vida favorecen inversiones que le dan una corriente permanente de liquidez, que ya están en una situación en sus vidas donde no apuestan tanto a acciones de crecimiento que le dé altas valuaciones en el futuro, sino que ya teniendo edad avanzada necesitan consumir más de esa riqueza que han ido acumulando, entonces favorecen empresas que les van pagando ese dividendo. Hay muchos inversores que prefieren que la empresa le tome esa decisión por uno, no tener uno que andar vendiendo y optimizando qué vendo, qué acciones me conviene vender y qué cantidad para generar liquidez, sino que prefieren directamente comprar fondos de inversión o comprar acciones directamente que sean muy pagadoras de dividendos para hacerse de la liquidez que necesitan. Entonces ya este tipo de empresas que pagan mucho dividendo tienen una clientela. En este caso, si pago mucho dividendo, es más posible que tenga mi base de accionistas más inversores de edad avanzada o fondos que apuestan a
que invierten en empresas muy pagadoras de dividendos, porque a su vez lo que tienen son inversores atrás de mayor edad que son los que compran esos fondos. Otro factor relacionado con atributos de los accionistas, income, que vendría a ser la riqueza del accionista. Entonces acá esto tiene que ver, vemos que la relación es negativa, es decir, que los inversores, cuanto más riqueza tienen, se relacionan con empresas que pagan menos dividendos, ¿cierto? No buscan empresas de alto rendimiento de dividendos. ¿Por qué? Porque típicamente estos inversores que son más ricos se ubican en tasas marginales del impuesto a las ganancias muy elevadas. Entonces, en los efectos impositivos relacionados con los dividendos, tanto a nivel alícuota como en el momento de reconocimiento de la ganancia, tiene un peso mayor en este tipo de inversores. Entonces, las empresas que pagan mucho dividendo posiblemente no tengan en su base de accionistas inversores, digamos, que tengan mucha riqueza y para los cuales el efecto impositivo les puede hacer mucho más negativo el rendimiento sobre la base después de impuestos que aquellos otros inversores que no tienen tanta riqueza y que pagan tasas marginales inferiores. Lo último es bastante obvio, el diferencial de la alícuota del impuesto a las ganancias entre la ganancia corriente, que es el dividendo, y la ganancia de capital, que es la apreciación. Claramente, acá hay una relación negativa, lo que está indicando que cuanto mayor es el diferencial de alícuotas, grabando más alto el dividendo y menos la apreciación, cuando históricamente se dan contextos en que esa diferencia de alícuotas es muy elevada, este factor pesa más y cuando mayor es el impacto en la diferencia de alícuotas, menor es el pago de dividendos. Es decir, cuando más daño hace esta política en términos de grabar mucho el dividendo, cuando es mucha la diferencia de alícuotas, lo que se tiene es que en general las empresas pagan menos dividendos, lo que es consistente con este análisis de cómo juega el efecto impositivo. Y relacionado a estos efectos positivos es esa postura de los dividendos son malos, es decir, que las empresas deberían tratar de no pagar tantos dividendos porque se da o se ha dado históricamente a menudo situaciones donde este componente de rendimiento en dividendos se grabó a una alícuota más alta que este otro componente. Entonces, acá hay que diferenciar estas corrientes entre cuánto es dividendo y cuánto es la ganancia de capital. Hay que tener en cuenta, recién lo veíamos con efecto clientela, ¿no?, que distintos tipos de inversores tienen distintos tratamientos, entonces hay que ver a quiénes le puede estar impactando cuánto y cómo y ver qué demanda la empresa tiene en términos de inversores que pueden estar más o menos alcanzados o afectados por estas alícuotas distintas. Hay muchos lugares donde existe la doble imposición, con lo cual la empresa paga impuesto a las ganancias en cabeza de la empresa y después si esa ganancia la paga al accionista, parte de ese resultado neto de impuestos lo paga el accionista que lo recibe tiene que volver a pagar impuesto a las ganancias. Entonces, este tema de doble imposición en algunos lados está, no ha sido el caso en Argentina, pero en otras jurisdicciones ha sido muy marcado, como en Estados Unidos. Así que acá hay un tema que históricamente ha jugado y hay que tenerlo en el radar cuando hablamos de este tema. Y después hablábamos de que más allá del diferencial de alícuotas, hay un tema de el momento en que se reconoce la ganancia y surge el efecto impositivo. Cuando la empresa paga paga un dividendo en efectivo, en el momento del pago me crea el hecho imponible.
Entonces, si yo recibo un pago de dividendos en este año, bueno, esa ganancia va a caer este año, por más que a mí me convenga más, menos o me dé lo mismo. No tengo nada para hacer respecto a en qué momento uno exterioriza y reconoce ese impuesto, esa ganancia y el impuesto correspondiente. Ahora, la apreciación de la acción, acá el hecho imponible, la ganancia aparece al momento de la venta de la acción. Ahora, si la empresa o el individuo decide vender su tenencia de acciones este año, el que viene, o manejarlo en función de su conveniencia, esto lo que le da es cierto manejo respecto del impacto impositivo relacionado con este rendimiento total, vinculado sobre todo a la apreciación de la acción. Entonces, este componente, el timing del impuesto relacionado con la apreciación, típicamente está vinculado con el momento en el cual vendo la acción y yo realizo esa ganancia de capital. El rendimiento de dividendos, dijimos que no. A esto lo determina directamente la fecha del pago de dividendos. Vamos a ver algo que tiene que ver con la observación práctica. Los gerentes tratan de, por un lado, mantener su política de dividendos, no recortar el pago de dividendos. Las políticas de dividendos, como nosotros vimos, tienen mucho que ver con estabilidad, y esa estabilidad lo que marca es un fuerte compromiso con sostener esos dividendos, y eso es lo que da al mercado, es una fuerte señal de confianza en el negocio que está detrás de esos pagos. Cuando se pagan dividendos, siempre está la idea en efectivo, ¿no? Está fuertemente asociado con la idea de que el negocio puede mantener ese pago de dividendos a futuro. Por eso cuando los dividendos se incrementan, automáticamente el mercado lee ese incremento como que el negocio va a poder comprometerse con esos mayores dividendos en el largo plazo, que no se están incrementando este trimestre para bajarlo dentro de 2 trimestres porque el negocio después no genera lo suficiente. Entonces, cuando se frena o se cortan los dividendos o se disminuyen, el mercado lee como que la salud del negocio de largo plazo está fuertemente comprometida. Y sabiendo que hay una resistencia fuerte y una penalización fuerte en términos de precio de la acción cuando se disminuyen los dividendos, si los gerentes igual frenan los dividendos o los disminuyen, el mercado asume que es porque no les quedó otra, entonces la penalización ahí es fuerte. Entonces, punto 1, cuidado, no lo recorte, no frenen los dividendos. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es cómo es la política de dividendos de las empresas del sector. Si bien las empresas no fijan tanto su política en términos de rendimiento de dividendos, siempre van a estar mirando cuál es el rendimiento de dividendos de las empresas similares. Alejarse mucho va a necesitar mucha explicación. Entonces siempre tratan de ver que esa política de dividendos no se aleje demasiado de lo que es típico en las empresas del mismo sector y en la misma etapa del ciclo de vida de la que estamos analizando. Cuidado con la calificación crediticia. Y se pague dividendos, el mercado lo va a aplaudir, pero, ojo, mantenga la solidez financiera de la compañía. Vinculado a lo anterior, preserve la flexibilidad. Si usted se compromete con demasiados pagos en efectivo, y eso lo lleva también a mantenerlo muy justo en cuanto a su capacidad de endeudamiento, esta pérdida de flexibilidad significa que si a usted le aparece un buen negocio, pero lo va a tener que financiar con mucho dinero, es un proyecto de inversión fuerte, capaz que no lo puede hacer,
o si tiene mucha restricción financiera porque está comprometido con la deuda y los dividendos, capaz que lo condiciona fuerte en cómo usted gestiona su negocio, y esta pérdida de flexibilidad puede resultar en no poder maximizar el rendimiento de los activos, la parte operativa, y también la incomodidad de la gerencia, cual no le gusta tener que operar con muchas restricciones y pocos grados de libertad. Y luego el mercado es muy de mirar las utilidades por acción, así que siempre está esta cuestión de que el mercado es ineficiente y lee muchas señales a través de métricas como utilidades por acción, así que en la práctica los gerentes tratan de ser cuidadosos en este tipo de decisiones, siempre en mirar qué pasa en términos de utilidades por acción. Vamos a ir terminando, señalando algunas cuestiones que hacen a este equilibrio que hay que lograr entre distribuir mucho y distribuir muy poco. Si yo distribuyo mucho, voy a tener que andar con cuidado en términos de no quedarme en situaciones de iliquidez, cuidado con perder flexibilidad financiera en términos de agotar mucho mi capacidad de endeudamiento y de, como decíamos, sacar provecho de oportunidades que se me pueden presentar. Elevada carga impositiva podría generarle a quienes los reciben, el tema impositivo que habíamos comentado, hay que chequear cómo es el tratamiento de los dividendos en la jurisdicción en la cual operamos. Una posible transferencia de valor desde los acreedores financieros hacia la propiedad o los accionistas. Es decir, si yo distribuyo mucho, yo le estoy dando más a los accionistas, genero más riesgo, pero les potencio a veces en su riesgo-rendimiento. Si las cosas salen bien, ese valor se lo lleva el tenedor residual, el bonista o el acreedor financiero. Le metí más riesgo, pero lo que ellos van a cobrar siempre la misma tasa de interés, con lo cual acá pueden ocurrir transferencias de valor entre accionistas y acreedores, en favor de los accionistas y en contra de los acreedores, lo cual va a llevar a que en el futuro los acreedores se van a poner mucho más duros en la negociación de los nuevo endeudamiento que necesite. Hay que ver todas estas cuestiones. Si distribuyo muy poco, puedo empezar a tener acumulación de disponibilidades. Esto es peligroso. ¿Por qué? Y porque muchas veces terminan en malos proyectos. Recuerde que malos proyectos pueden hacer algunos proyectos que uno los ve y en la superficie no se ven tan malos, simplemente que no le ganan al costo de oportunidad del capital. Sí pueden estar significando crecimiento, mayores ventas, mayores indicadores de cobertura, mayor crecimiento del EBITDA, márgenes de rentabilidad buenos. Ahora, eso no quiere decir que le estemos ganando al costo de oportunidad de capital. Y acá hay una cuestión importante de relación de agencia entre propiedad y gerencia que la habíamos mencionado. Así que cuidado, es un riesgo de la baja distribución. Y acá recuerden siempre lo que hablamos de los efectos disciplinadores tanto de la deuda como del pago de dividendos. Y acá, si distribuyo muy poco, acá lo que estoy muchas veces haciendo es gestionando más a favor del acreedor, el bonista, el acreedor financiero, y en detrimento del interés del accionista. Entonces trato de tener mayor seguridad, mayor solvencia financiera, algo que al banco le va a encantar, pero posiblemente no signifique que estoy maximizando el valor de las acciones, el valor de largo plazo para el accionista, en seleccionar proyectos que ganen al costo de capital, o si no tengo esas posibilidades, cuidar la solvencia financiera de la empresa, pero una vez que esto está logrado, el resto, si no tengo proyectos creadores de valor, devolverle el dinero al accionista.
Entonces, estas son las síntesis y de alguna manera terminamos para acompañar las lecturas relacionadas con los dividendos. Así que acá dejamos y siempre visiten el aula virtual por cualquier duda, aclaraciones y también repasen los ejercicios y las guías y los videos que acompañan las guías de trabajo prácticos. Así que bueno, los dejamos acá. Hasta luego y nos estamos viendo.